Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una fascinante y aterradora historia del maestro del horror cósmico, H.P. Lovecraft. Vamos a adentrarnos en los oscuros y misteriosos pasajes del caso de Charles Dexter Ward. En este vídeo, exploraremos los enigmas, secretos y horrores que rodean a este inquietante relato. Si eres un amante del terror, de la ficción histórica y de los misterios ocultos, este es el vídeo perfecto para ti. Prepárate para un viaje a través del tiempo, el conocimiento prohibido y los rincones más oscuros de la mente humana. En la descripción del vídeo dejamos el link de Amazon para que puedan comprar el libro. ¡Vamos! El caso de Charles Dexter Ward es una novela de horror escrita por H.P. Lovecraft. La obra fue escrita entre 1927 y 1928, pero no se publicó hasta 1941, 4 años después de la muerte del autor. Es considerada una de las piezas clave en la bibliografía de Lovecraft, así como una de las mejores representaciones del género del horror cósmico que él mismo desarrolló. Contexto histórico y literario. La novela se sitúa en Providence, Rhode Island, ciudad natal de Lovecraft, lo que proporciona un trasfondo realista y detallado a la narración. La historia integra elementos históricos y genealógicos, mezclando hechos reales con ficción, algo típico en las obras de Lovecraft. El autor combina su amor por la antigüedad y el conocimiento oscuro con un miedo profundo a lo desconocido y lo incomprensible. Argumento detallado. Primeros descubrimientos. Charles Dexter Ward, un joven estudioso de la historia y las ciencias ocultas, descubre que es descendiente de Joseph Curwen, un hechicero y alquimista del siglo XVII. Ward se obsesiona con la figura de Curwen y empieza a investigar su vida y prácticas mágicas. Curwen había sido conocido por sus experimentos en necromancia y alquimia, y había dejado un legado de horror en Providence antes de su desaparición. La obsesión de Charles. Ward, fascinado por los secretos de Curwen, encuentra documentos antiguos, diarios y fórmulas alquímicas en la mansión familiar. Estos textos detallan los rituales y conjuros utilizados por Curwen para intentar alcanzar la inmortalidad y resucitar a los muertos. Ward comienza a realizar estos rituales en un laboratorio que construye en su casa. Cambios en Charles. A medida que Charles profundiza en sus estudios, su comportamiento cambia drásticamente. Se vuelve más aislado, pierde interés en sus relaciones personales y muestra signos de deterioro mental y físico. Su familia, alarmada, consulta al Dr. Marinus Bicknell Willett, el médico de la familia y amigo cercano. La investigación de Willett. El Dr. Willett empieza a investigar el caso de Charles Dexter Ward, descubriendo pistas inquietantes sobre sus experimentos. Willett encuentra que Ward ha estado adquiriendo materiales y realizando rituales de necromancia en secreto. Estos rituales han atraído la atención de fuerzas oscuras y entidades de otras dimensiones. El descubrimiento del terror. Willett descubre el laboratorio oculto de Charles, lleno de instrumentos alquímicos y textos arcanos. Encuentra evidencia de que Charles ha resucitado a varias figuras históricas, incluyendo a Curwen. Los rituales de resurrección han permitido que Curwen regrese en el cuerpo de Charles, comenzando a suplantarlo gradualmente. El clímax y la resolución. En el clímax de la novela, Willett se enfrenta a las fuerzas oscuras y a Curwen en una batalla desesperada. Utilizando su conocimiento de lo oculto y los propios textos de Curwen, Willett consigue revertir los rituales y destruir el cuerpo de Curwen, liberando a Charles de su influencia maligna. Sin embargo, Charles queda en un estado de catatonia, incapaz de recuperarse del trauma de su posesión y los horrores que ha desatado. Temas y motivos. El horror cósmico. El concepto de horror cósmico es central en la obra de Lovecraft. La idea de que existen entidades y fuerzas más allá de la comprensión humana, que pueden influir y destruir la mente y el cuerpo de los hombres, es un tema recurrente. En esta novela, la figura de Joseph Curwen y sus prácticas necrománticas representan estos horrores. Decadencia y desintegración. La novela explora la decadencia y la desintegración tanto física como mental de sus personajes. La búsqueda del conocimiento prohibido por parte de Charles lo lleva a la locura y la autodestrucción. El deterioro de Charles refleja el peligro de adentrarse en territorios que la mente humana no está preparada para comprender. Realismo histórico. Lovecraft incorpora detalles históricos precisos de Providence y del siglo XVII, añadiendo autenticidad y profundidad a la historia. Esta mezcla de hechos históricos con ficción proporciona una base sólida y creíble para los elementos sobrenaturales y de horror. Personajes principales. Charles Dexter Ward. El protagonista, Charles Dexter Ward, es un joven estudioso y apasionado por la historia y lo oculto.
Su obsesión con Joseph Curwen lo lleva a realizar experimentos peligrosos que desencadenan su propia ruina. Dr. Marinus Bicknell Willett. El Dr. Willett es el médico de la familia Ward y amigo cercano de Charles. Actúa como el narrador principal y detective de la historia, desentrañando el misterio detrás de la desaparición y transformación de Charles. Su valentía y conocimiento de lo oculto son cruciales para resolver el conflicto. Joseph Curwen. Curwen es un antepasado de Charles, un alquimista y hechicero que vivió en el siglo XVII. Su obsesión por la inmortalidad y sus prácticas de necromancia lo convierten en el antagonista principal de la novela. A través de los rituales de Charles, Curwen consigue regresar a la vida en el cuerpo de su descendiente. Término. El caso de Charles Dexter Ward es una novela que combina elementos de horror, misterio y ficción histórica para tejer una historia rica y aterradora sobre la búsqueda del conocimiento prohibido y sus consecuencias. La obra es un excelente ejemplo del estilo único de Lovecraft y su capacidad para crear una atmósfera de terror cósmico y suspenso. La novela explora temas de decadencia, posesión y los peligros de adentrarse en lo desconocido, dejando una impresión duradera en el lector. Y así concluye nuestra exploración de El caso de Charles Dexter Ward, una de las obras más intrigantes y escalofriantes de H.P. Lovecraft. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje a través de los oscuros misterios y horrores cósmicos que solo Lovecraft puede ofrecer. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Déjanos tus comentarios y cuéntanos qué te pareció la historia, o si hay algún otro relato que te gustaría que exploráramos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, donde seguiremos desentrañando los más oscuros secretos de la literatura.